Bueno, la tarea que vamos a empezar hoy tiene que ver con una función que ustedes supuestamente ya conocen. Y un repasito de algo que vimos muy rápidamente al principio, pero ahora lo vamos a ver escrito de diferentes maneras. Vieron que ustedes, cuando ven matemáticas, siempre dicen, ¿para qué me lo das de tantas formas distintas si yo con una sola ya me arreglo? Bueno, nosotros vamos a trabajar con función polinómica de segundo grado, en particular. Después vamos a hacer una mezcla entre segundo y primero. Y lo importante de esto es que vamos a identificar tres formas diferentes de hallar funciones cuadráticas. Vamos a ir viendo cómo estamos trabajando. Vimos función lineal, a la función lineal después la aplicamos en función por partes. ¿Se acuerdan? Que hacíamos dos partecitos de dos rectas. Después vimos una función particular que se llamaba función valor absoluto. Chau, se acabaron todas las rectas. A partir de ahora los nuevos gráficos que empiezan se llaman parábolas, que lo tienen que haber visto el año pasado como una U, que iba para arriba o para abajo, ¿se acuerdan? Bueno, eso se llama función polinómica de segundo grado, y ustedes tienen que haber visto en la función polinómica de segundo grado, estoy seguro que deben haber hecho algún ejercicio, una función parecida a esa que está ahí. ¿Está? Donde decía f de x o y igual a x cuadrado más bx más c. ¿Se acuerdan de eso? Esa función que está ahí es una de las tres formas que aparecen, las formas de la función cuadrática. O sea, si ustedes vieron esta sola, nosotros lo que vamos a agregar este año son dos formas más, porque aparecen diferentes expresiones que también representan una función cuadrática. Por si no se acuerdan nada del año pasado, que yo voy a suponer eso, yo voy a empezar desde cero, y vamos a ir una por una viendo las tres formas. ¿Está claro? ¿Qué hacemos después que vemos esto? Vamos a volver a una función por partes. Acuérdense, una partecita de cada recta, donde una parte va a ser una recta y otra parte va a ser una cuadrática. Entonces es una mezcla de las dos cosas que hemos visto hasta ahora. ¿Estamos? Entonces, si yo les doy una función cuadrática, esta primera forma que aparece se llama forma polinómica. ¿Está? ¿Por qué forma polinómica? Porque aparece una suma algebraica de términos donde aparecen variables, que en este caso va a ser la x, con números enteros como potencia. ¿Está? Enteros positivos. Entonces, van a aparecer siempre ax al cuadrado más bx más c, es el formato de una función de segundo grado de manera completa y polinómica. ¿Está? Ese primer término que está ahí se llama término cuadrático. Recuerden, esto lo vimos al principio también. El término que tiene x se llama término lineal y el término que está solito se va a llamar término independiente. ¿Está? Esas son las tres características de nuestra nueva función que está ahí. Donde a, b y c pueden ser cualquier tipo de número. Fracciones, racionales, irracionales, decimales, enteros, cualquier tipo de número. Ahora mi pregunta es esta, la primera. Para que esto sea una función cuadrática, a, b y c, ¿cuál de ellos tiene que ser distinto de 0? O sea, ¿cuál no puede valer 0 y por qué? ¿Cuál? El término independiente. A ver, vamos a ver. Supongamos que el término independiente, como dice el licenciado acá, vale 0. Está bien, está perfecto. Vamos a ver qué pasa. Yo siempre, si vale 0, significa que no está. ¿Sigue siendo cuadrática? Sí, porque el grado, ¿quién me lo da? La x al cuadrado, ¿no es cierto? Ese 2 que está ahí es el que me dice el grado de la función. O sea, que este valor no exista, la función sigue siendo cuadrática igual. ¿Cuál es el valor que no se puede hacer 0 porque desaparece la función cuadrática? El valor de la a. Si este valor se hace 0, desaparece ese término. Y al desaparecer ese término, ¿qué me queda? Una función lineal, donde este sería el término lineal y el término independiente era pendiente y ordenado al origen, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es la condición para que exista una función cuadrática o de segundo grado de manera polinómica? Que el coeficiente principal sea distinto de 0. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, si a mí me diste el valor de a igual a 0, se me acabó. Ese valor de a tiene que existir siempre. ¿Ah? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción. No puede ser 0. ¿Por qué? Porque deja de ser función cuadrática, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, una vez que yo tengo el modelo con el cual voy a trabajar, esto siempre, al trabajar con una función, nuestro análisis va a ser a partir de un gráfico. Vamos a tener que estudiar de qué manera o cómo influye el valor de A, el valor de B y el valor de C, que son coeficientes, para que ese dibujo sea característico y podamos
no hacer el dibujo que nosotros queremos, sino el dibujo que nos pide la función que nos están dando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, pasa. Zoom, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien, ¿Le suena esto del año Creo que no. pasado? Sí, sí. Bien. ¿Cómo es el gráfico de una función cuadrática? Es una parábola. ¿Está bien? Y tiene esa formita del año pasado, ¿se acuerdan? En esa forma que está ahí, los datos importantes que nosotros siempre tenemos que encontrar son el vértice, que es el puntito que está ahí debajo, donde la parábola alcanza su punto mínimo, o tal vez su punto máximo si la parábola tiene esta orientación. ¿Está? Entonces el vértice es o el mínimo o el máximo de la función. ¿Qué otro dato es importante? Otro dato importante es el eje de simetría. ¿Por qué? Porque ese eje de simetría divide a la función en dos partes iguales. O sea, fíjense en este gráfico, por ejemplo. La distancia desde este punto que está acá hasta el eje es exactamente igual que desde el eje hasta el otro lado. Entonces nosotros, en una función cuadrática, si logramos dibujar una sola rama, la otra rama va a ser exactamente simétrica con respecto a esa. Entonces, a veces ustedes dicen, vamos a buscar puntos para graficar. Con que busquen uno solo ya está. ¿Qué necesito yo? Saber dónde está el vértice y saber dónde está el eje de simetría. ¿Bien? Ese eje de simetría es fundamental. Y el eje de simetría coincide con una parte del vértice. Ya lo vamos a ver. Y otros elementos que son importantes es lo que se llaman las ramas de la parábola. Es decir, saber si esta parábola es más cerrada o más abierta, y ya vamos a ver de quién depende eso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Fíjense que esto ustedes tienen que asimilarlo a lo que ya vimos antes. Si ustedes recuerdan, acá, a ver, yo les voy a hacer un dibujo, ustedes me dicen qué función era esa. Que fue la última que vimos. Eso se llamaba función valor absoluto. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía la función valor absoluto? Tenía dos ramas, tenía un eje de simetría y tenía un puntito aquí debajo que era el vértice. Bueno, esta función tiene el mismo comportamiento, pero no desciende de un lado y asciende del otro en formas lineales, sino que desciende en formas curvas. ¿Está? La diferencia está justamente porque esta función es una función nueva que se llama función de segundo grado. Muy bien. Una vez que sabemos cuál es la fórmula y sabemos cuál es el gráfico, nos toca hacer un ejercicio donde a nosotros nos van a dar muy fácil una función. Está x cuadrado más 6x más 5. Sugerencia, siempre, acuérdense que la idea es ir preguntando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ante la función que me den, la pregunta es, ¿qué función me dieron? En este caso se llama función cuadrática, está en forma polinómica. ¿Bien? ¿Qué gráfico tiene esa función? Una parábola. ¿Por qué les quiero o les insisto con que ustedes hagan esta pregunta? Porque va a venir un gráfico pronto que va a tener varias fórmulas distintas. Entonces, si yo no identifico qué fórmula es y cuál es su gráfico, voy a hacer cualquier cosa. Entonces, las preguntas estas tienen que ver con que a futuro no voy a dibujar una sola función. Por ejemplo, quizás en una parte sea una parábola, de ahí para allá sea una recta, y de ahí para allá sea otra parábola. Y ese va a ser un gráfico que tiene una mezcla. Entonces, si yo no entiendo qué función es cada una de ellas, este gráfico me va a dar cualquier cosa. ¿Vamos bien? ¿Cómo sigo haciendo el gráfico de esto? ¿Qué es lo que me pidieron? Una vez que sé qué función es, y una vez que sé que su gráfico es una parábola, yo voy a tener que buscar elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La ordenada, los ceros y el vértice. ¿Qué era la ordenada en la función lineal? El que está solo. ¿Y qué pasaba en el gráfico? ¿Por dónde cruzaba esa función? Muy bien. La ordenada era el valor de b, que era el que está solo. Si yo no les digo nada, ¿cuál será la ordenada acá? Ya tengo un dato que puedo sacarlo sin hacer cuentas. El 5 es la ordenada. O sea, si yo quiero dibujar esa parábola, va a pasar por el 5 de la y. Ceros. ¿Qué eran los ceros? Donde corta el eje X. ¿Cómo? Donde se iguala esto a 0 y se resuelve. ¿Y qué era el vértice? El puntito donde nosotros encontrábamos el punto mínimo o el máximo, que todavía no lo sabemos sacar. Entonces, para dibujar una función cuadrática yo tenía que saber encontrar esas tres cuestiones. La ordenada, que la saco mirando, es el número 5. Los ceros,
que voy a tener que ver cómo los resuelvo, y el vértice, que también voy a tener una fórmula para hacer. ¿Bien? Sabiendo estas tres cosas, yo puedo graficar cualquier función cuadrática. Entonces, ¿cuál era lo primero? Si nosotros lo hacíamos matemáticamente, encontrar la ordenada era cambiar la x por 0. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si yo cambio la x por 0, lo que estoy haciendo en la función es reemplazar, en lugar de poner f de x, pongo f de 0. Voy al ejercicio, a la fórmula que me dieron, y efectivamente, como ustedes dijeron, la ordenada es 5. Ahí tengo un punto por donde pasa mi gráfica. ¿Me va a alcanzar con un punto más como antes? ¿Qué dicen ustedes? Porque antes yo encontrando 2 puntos ya podía dibujar. ¿Me alcanzará ahora? No, porque ya no es más una recta. Exactamente. Así que voy a tener que hacer más trabajo para poderla graficar. Y si la función estuviera elevada al cubo, más trabajo todavía. Cuanto más grande es el exponente, más trabajo me da su gráfico. ¿Vamos bien hasta acá? Ya sé que pasa por el 5 de la y. Después dice encontrar ceros o raíces. ¿Cuántos ceros tenía la función lineal? Que era una recta. ¿En cuántos lugares podía cortar esa recta al eje de las x? En un solo lugar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La función cuadrática, cuando yo la iguale a 0, se transforma en una ecuación de segundo grado. ¿Ven? Eso que está ahí, pero miren, capaz que me queme, pero voy a poner las manos en el fuego por el profesor, el viejo que tuvieron el año pasado. Casi seguro estoy que resolvieron cuestiones como estas. A ver, donde ustedes, para resolver esa ecuación de segundo grado, hacían algo que se llamaba la formulita resolvente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Y qué me daba esta formulita que está acá? En base a los valores de A, de B y de C, me decía que esta ecuación, cuando yo reemplazaba y hacía todas las cuentas, me daba dos soluciones, un x1 y un x2. ¿Está? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿De dónde salían ese x1 y ese x2? Ahí estarían las dos respuestas, menos 1 y menos 5. ¿Por qué tiene dos soluciones? A ver. Muy bien. Porque delante de la raíz cuadrada aparece un más menos. ¿Está? Y ese más es el que una vez que yo resolví todo este resultado, voy a hacer por un lado una de ellas con el signo de suma y por otro lado la otra con el signo de resta. ¿Y qué son estos dos valores que encontré? Son los ceros de la función. Entonces una función cuadrática ahora va a tener por el momento dos ceros. O sea, corta en dos lugares al eje de las x. ¿Vamos bien? Recordemos, pasa por el 5, ahora va a pasar por el menos 1 de la x y va a pasar por el menos 5 de la y. ¿Vamos bien? Nos queda el vértice. ¿Cómo hago para sacar el vértice? A ver si se acuerdan de esta otra formulita. Menos b sobre 2 por a. ¿Quién era b y quién era a? Los mismos valores que nos dieron al principio. ¿Se acuerdan? Si hacemos la fórmula, a nosotros esto nos va a dar que el vértice nuestro es un punto, la x del vértice es menos 3. Con los valores de B y de A. Ese valor que está ahí me va a servir, como dice esta flechita, para encontrar la Y del vértice. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar para la Y del vértice, fíjense que acá es donde a veces se marean un poco, yo lo que tengo que hacer que es encontrar esta X del vértice y después reemplazarlo donde están las X de la función original. Por eso se llama f de X del vértice. Esto en idioma normal quiere decir reemplazar el número que te dio en la función. Encuentro el resultado de toda esta cuenta que está acá. ¿Y qué me va a dar esto? Esto me va a dar la y del vértice, porque el vértice es un punto. Y para hacer un punto sí o sí tiene que tener dos coordenadas, una en x y una en y. Donde encuentro que la x del vértice es menos 3 y la y del vértice que encontré recién es menos 4. Tienen que acordarse siempre que este valor, que es la x del vértice, coincide siempre con el eje de simetría. Entonces a veces se les pregunta, encontrar el eje de simetría, y ustedes dicen, nunca me lo dijeron cómo hacer. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el eje de simetría? Buscar la x del vértice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sobre la x del vértice va a estar la curvita. Entonces ya tengo el corte con y, los dos cortes con x, ¿está? Y ahora tengo el eje de simetría que me dice también dónde está el vértice. Solamente me queda hacer el gráfico,
que me va a decir que cuando me toque dibujar esa función en particular, que tiene un único gráfico, el gráfico va a ser algo parecido ahí. Fíjense por dónde pasa. Por el 5, para 0, este es el eje, para 0, 5, por menos 1, que sería este que está acá, por menos 5, que sería ese que está ahí, y el vértice está en menos 3 y 4. ¿Se ve? Esto es muy fácil, porque lo bueno que tiene esto, a diferencia de lo anterior, es que si yo hice bien todas las cuentas, fíjense el eje simetría, que es menos 3, está justo en la mitad de los dos. Entonces yo ahí puedo controlar si la cuenta la hice bien o hice cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí terminó mi gráfico. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Zoom? ¿Tienen alguna pregunta? El valor de A que está acá, ¿es positivo o negativo? Positivo. Si el valor de A es positivo, la parábola mira hacia arriba. Vamos a suponer que acá hubiese dicho menos x al cuadrado. Esto va a ser igual, pero la parábola va a mirar para abajo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Ejercicio para ustedes, para la próxima. Copiando. Y para el miércoles. Tanto para Zoom como para presencial. Vamos a compartir las tareas. Vieron que nosotros venimos a un colegio donde hay que compartir, como el jardín. Así. El día miércoles las preguntas van a ser sobre este ejercicio. A ver quién lo puede hacer. Cierto que el miércoles no tenemos. Muy bueno. Ve qué atento que está. Él porque está esperando el partido de River el miércoles. Muy bien. Así me gusta que estén atentos. El miércoles hay día institucional, chicos, así que pueden dormir tranquilamente, salvo que se suspenda. Vieron que acá, de un minuto para otro, todo cambia. Así que hasta el momento hay día institucional. ¿Dan helada para el miércoles? ¿Cómo? Sí, dan helada para el miércoles. ¿Dan helada? No sé, che, yo la verdad que hace rato que no veo las heladas porque duermo bajo techo. Por ahora. Uno nunca sabe. Bueno, para la próxima clase. Primer ejercicio. ¿Preguntas hasta acá? Acabamos de ver el ejercicio que ustedes supuestamente tienen que saber del año pasado. No importa si lo saben, si no lo saben, yo lo volví a explicar desde cero, o sea que no pueden decir más nada ya de que no saben cómo se hace. Vimos la función polinómica de grado 2 o la función cuadrática en forma polinómica. ¿Bien? ¿Qué va a venir ahora? Ahora va a venir algo nuevo que se llama, ya no se llama más forma polinómica, sino que ahora va a venir una más linda. Miren qué lindo esto que viene ahora. Que se va a llamar también función de segundo grado, pero de otra manera. Tengan paciencia que acá está trabajando el amigo Microsoft Office. Oh, quedó acá colgadísimo esto. Tranquilo, tranquilo. No hay que ponerse nervioso. Ahí está. A ver si ustedes logran ver ahora la nueva forma que tiene la función cuadrática. Que tenga una forma nueva no significa que no tenga que dibujar una parábola, ¿estamos de acuerdo? Porque vos decís, bueno, pero me cambiaste la forma, entonces yo ya no dibujo más una parábola. ¿Cómo sé eso? Si la función es de segundo grado, o sea, hay algún cuadrado dando vuelta con la X, el gráfico va a ser siempre el mismo. Pero ahora yo le voy a cambiar el modelo de fórmula. ¿Está? Acá ya no sé si lo hicieron el año pasado. Si ustedes lo hicieron me dicen, y si no, no importa porque yo lo voy a volver a explicar. Esta función de segundo grado ya me cambió la fórmula. ¿Está? ¿Ven? Antes era ax cuadrado más bx más c. Y ahora me metieron todo esto que está acá. ¿Está? ¿Se acuerdan de haber visto esto que está acá o no? ¿No? Bueno. En la función canónica o explícita desaparece la b y desaparece la c. Sigue estando el valor de la a, que sigue siendo la misma característica, que ese coeficiente va a ser el coeficiente principal, ¿sí? Y que va a tener otra vez, esperen que vamos a poner acá, va a tener otra vez que ser distinto de 0. ¿Está? Porque si eso se hace 0, se me va todo esto y se me acabó la función cuadrática. Entonces, ¿qué dato tenía yo en la función polinómica? Mirándola nada más. Muy bien, la ordenada. ¿Qué datos tengo en la forma canónica?
El primer dato que tengo es ese numerito que está ahí, que va a ser el eje de simetría. Y el numerito que está ahí afuera, ole, ese se corrió, ¿ven? Que va a ser el vértice. Ahí está. Ese ahí del vértice se corrió. Entonces, ¿qué característica tiene o qué ventaja tiene la forma canónica? Que si yo la miro, por ejemplo, el valor de A, si es positivo ya sé que va para arriba, si es negativo sé que va para abajo. El valor que está dentro del paréntesis, que está elevado al cuadrado, va a ser el eje de simetría y va a ser la X del vértice. Y el valor que está fuera del eje de simetría va a ser la Y del vértice. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con esto? Yo ya sé dónde está el punto mínimo o el punto máximo y yo la puedo dibujar sin hacer ningún tipo de cuenta. ¿Qué pasa con ese gráfico? Va a ser un gráfico muy aproximado, pero yo ya tengo una orientación que en el anterior no lo tenía. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la función canónica o de la forma canónica o explícita? Que puedo identificar dónde está el vértice. Y eso me habilita a mí para saber dónde dobla mi función. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que adelante, acá en el paréntesis, hay un menos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá dijera x menos 3, el vértice o el eje de simetría va a ser el 3 positivo. O sea, el eje de simetría va a ir con el signo cambiado que aparece acá adentro. Todo esto tiene un desarrollo, una fórmula que ustedes se lo tienen que... Lamentablemente el tiempo no nos da para que yo les pueda demostrar de dónde sale todo esto. ¿Está? Pero lo importante es que ustedes digan, bueno, a ver, por ejemplo, miren, ahora viene la primera diapositiva. El gráfico va a seguir siendo la misma parábola de siempre, con los mismos elementos de siempre, que los que vimos recién, y vamos a hacer un ejercicio. Yo les doy ese ejercicio que está ahí. ¿Está? Miro este número que está afuera, que es A. ¿Es positivo? Eso me está diciendo que la orientación de la parábola es hacia arriba. Este número que está acá y este número que está acá me dicen este puntito. ¿Que cuál sería para nosotros? Sería 3 de x y menos 8. Como dicen ustedes, el que está dentro cambia de signo y el que está afuera queda igual. Ese es para encontrar el vértice. Entonces yo no tengo que hacer ninguna cuenta porque... ¿Por qué tienen que saber esto? Porque yo después les voy a dar datos de la función y ustedes van a tener que armarla. ¿Y qué significa tener que armarla? Y que si uno de los datos que me diste es el vértice, yo lo pongo acá y lo pongo acá y ya tengo casi armada la función. En la polinómica no tengo la posibilidad de usar el vértice. Entonces, si bien el gráfico es más largo y es más lindo, acá yo ya puedo sacar los datos. Otra vez, ¿qué tengo que hacer para ver qué le pasa a mi función? Determinar qué función es. Fíjense que la x al cuadrado está. Acá no está la x al cuadrado directamente. ¿Cómo resuelven ustedes x menos 3 al cuadrado? Vamos a hacer un repaso de esto porque yo sé que van a meter la pata. Casi seguro. Muy bien, metieron la pata seguro. Lo voy a escribir acá. Porque está muy bien lo que dijeron, ¿eh? No sé quién fue porque no alcancé a distinguir la voz. ¿Quién es? Bueno, muy bien, Cando. Está perfecto tu intuición. ¿Qué es lo mejor y lo más rápido? Hacé este 2 para este y este 2 para este y chao. Propiedad distributiva, me queda x cuadrado menos 9, se me terminó el ejercicio, ya tengo la x al cuadrado. Eso no se puede hacer. Lo pregunto esto porque es el error más común que ustedes cometen. ¿Qué tengo que hacer para resolver un cuadrado? ¿Cómo resuelven un cuadrado ustedes? De cualquier cosa. Por ejemplo, si tuvieran que hacer 5 al cuadrado. ¿Y qué es la cuenta adentro? ¿Y cómo? Es que si yo lo tengo así, no puedo hacer cuenta porque no sé quién es X. ¿Y cómo la busco si no sé dónde está? No se puede. Muy bien. Otra opción que tampoco se puede. No puedo hacer 2 por X y 2 por 3. ¿Por qué? Porque primero está esta potencia. Valentín, ¿se entiende? No hay que igualar a 0.
voy a volver a primer año. ¿Qué es resolver una potencia? Es como que yo te diga, yo soy hincha de River, qué lindo que gane Boca. Mentira, para que pierda. Como lo mismo piensa el hincha de Boca. Ganó Juventud, eso es importante. ¿Qué es resolver una potencia? Lo voy a escribir acá para que quede grabado, porque esto me está poniendo un poco nervioso, por eso me dio calor, ya me empecé a sacar la campera. Si yo les doy a ustedes resolver 5 al cuadrado, ¿cómo lo resuelven? ¿No era lo de 5 por 5? Sí, era 5 por 5, muy bien. ¿Qué indica una potencia? Que yo voy a multiplicar la base todas las veces que sea necesario hasta llegar a cumplir con ese 2 que está ahí. En este caso es 5 por 5. Si fuera 5 a la cuarta es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso o no? A la cuarta sí, 4 veces, exactamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, muy bien. Recordamos viejos tiempos. Entonces ahora les pregunto, ¿cómo hacen x menos 3 al cuadrado a partir de eso que ustedes dijeron? Más fuerte el zoom, a ver que no escucho. No Me sé. tengo que comprar un misil, algo de acá. Sí, Porque 3 por 3. no se escucha nada, más fuerte. ¿Y se fueron? Pero no Lo sé. noto acá, pero Y 3 No. por 3. Pero no ¿Cómo? sé. 3 por 3, pero no sé. No. Potencia. Me acaban de decir, voy a volver hacia atrás. Sí, pero la potencia está fuera del paréntesis. Justamente. Muy bien, Candela. Ustedes me dijeron recién que 5 al cuadrado es 5 por 5. ¿Estamos de acuerdo? No. Todo esto no. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo tuviera que hacer, y vamos a ser figurativos, corazoncito al cuadrado? ¿Qué haría corazón al cuadrado? ¿Cómo sería la cuenta? Muy bien, corazón por corazón. Perfecto. ¿Vamos bien? Muy bien. Si fuera estrella al cuadrado. Bien, muy bien. Vamos, perfecto. Quieto. Si fuera estrella al cuadrado, la respuesta sería, como bien dijeron ustedes, estrella por estrella. Entonces, ¿qué ponemos acá al costado? Estrella por estrella. ¿Bien? Si fuera ahora, y acá donde empezamos a sufrir, ¿no? A al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Va queriendo. Esto va queriendo, va saliendo, ahora sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Y si fuera x menos 3 al cuadrado. Levante la mano, hable. Muy bien. Lo que está al cuadrado es todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta cuenta? ¿Qué va a decir bien? X menos 3, Valentín, no seas mentiroso. X menos 3 por X menos 3. Porque la potencia me dice que tengo que multiplicar 2 veces la base. No existe la posibilidad de hacerlo en la calculadora. Claro, bueno, sí hay, pero no la podemos usar nosotros todavía. Y ahora sí puedo hacer distributiva. Entonces, fíjense, X por X. Por algo pusieron rejas acá.
Muy bien. X por X, X al cuadrado. Ah. X por 3. Vamos. Negativo quedaría, ¿no? Porque el 3 es negativo. Menos 3X. Menos 3 por X. Menos 3X. Muy bien. Sigue dando menos 3X negativo. ¿Y menos 3 por menos 3? ¿Positivo o negativo? Muy bien. Estaba esperando que eran 6 y ahí sí me iba. Porque ese es un error súper común. 3 por 3, 6. ¿Cómo queda esto? Queda X al cuadrado menos 6X, porque junto los dos que tienen la misma letra, ¿sí? Más 9. ¿Ven? Ahí está la forma polinómica, con lo cual yo puedo asegurar que esto es una función de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidado con esta distributiva. Fíjense si alguien, vamos a hacer lo que decía Candela, hacer distributiva entrada. Miren, esto me queda, si hago la distributiva me queda x al cuadrado, ¿sí? Menos 9. ¿Es lo mismo? Entonces no es lo mismo hacer la distributiva. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Cállese, Luca, hay que trabajar, no se hagan. ¿Es necesario que ustedes hagan esto? No. Lo que yo hice es, para confirmar que esto era una función cuadrática, porque apareció en este caso la x al cuadrado, que acá no está directamente, pero sí está metida dentro de la función. ¿Está claro? Y para ver después que nosotros tenemos que identificar la forma, no hay que hacer esto, porque si a mí me lo dan de manera canónica o explícita, yo tengo una forma más fácil de dibujar. Bueno, terminamos acá en potencias que no tiene nada que ver. Vamos a seguir con el trabajo nuestro. ¿Qué pasó? Ahí viene. Porque ¿para qué hicimos eso? Muy bien. Primero, para saber que no saben hacer una potencia. Para saber que no saben... ¿Qué te pasó, Valentín? Ah, un viejo compañero. Para saber que no saben hacer potencia, o sea que acá es donde hay que agradecer a la Virgen de Guadalupe estar en quinto. ¿Sí? Porque que no sepan hacer 5 al cuadrado, no voy a decir nada, pero bueno, seguimos. Y ahora vas a ver para qué más sirve. El gráfico que tiene es una parábola, ¿y cómo graficamos? De la misma manera que hicimos antes la gráfica. ¿Está? Vamos a tener que encontrar estos 3 elementos. Ahora, por supuesto, yo les pregunto a ustedes, ojo lo que me van a responder, ¿eh? Si yo tuviera que elegir de estos 3 elementos que están acá, ¿cuál puedo sacar de la fórmula sin hacer ningún tipo de cuenta? Hasta luego, chicos. Nos vemos. El mes que viene vuelvo. ¿Cómo? El vértice. Si estoy diciendo desde hoy que este numerito que está acá y este numerito que está acá en la forma canónica me dan el vértice, ¿está? Es lo mismo que yo les diga, ¿de qué color es el caballo verde de San Martín? Azul, dicen. Piensen, no se apuren a responder. De las 3 cuestiones que yo necesito, ya tengo el vértice. ¿Está? Chicos de Zoom, queda menos de un minuto, nos volvemos a reconectar, así después ya duermen, a ver. Sí, Dale, quedan dale. como 20 minutos más todavía. Pela. ¿Listo? Nos Bueno, vemos. dale.